Cuando hablamos de legado, nos estamos refiriendo a cuestiones sociales y culturales. Son cuestiones simbólicas como valores, tradiciones, formas de actuar, de sentir, de pensar. La importancia del legado que uno recibe es que siempre el mismo marcará su identidad a futuro. El legado que recibimos de nuestros antecesores hace 150 años nos está diciendo mucho más de lo que otras personas pueden percibir, porque obviamente estamos vinculados con su identidad, con nuestra historia familiar, con sus costumbres y sus formas de vivir la realidad. Este documental es nuestro humilde aporte al conocimiento de esta formidable gesta galesa. No es un trabajo de investigación, sino simplemente una apretada síntesis de los acontecimientos acaecidos hace más de 150 años y tomados de numerosos historiadores e investigadores, y en especial, en nuestro caso, recopilados de la selección de los trabajos presentados en los 7 foros internacionales sobre los galeses en la Patagonia, y que sin dudas y con gran esfuerzo compartido fueron creando el ámbito de encuentro magnífico para aportar nuevos conocimientos sobre este asentamiento pacífico. Trataremos aquí de no hablar de colonia ni de colonización. Este acontecimiento va mucho más allá y preferimos dejar librado al buen criterio de los destinatarios de este documental la tarea de profundizar aspectos de esta inigualable gesta galesa, investigando y segmentando hechos, fracasos y hazañas. Serán nuestros jóvenes del Chubut, del país y del mundo quienes mejor interpretarán el sentido y propósito de este documental, ya que nuestra síntesis solo muestra una huella que aún perdura pese a todo, pero que adquirirá mayor relevancia a medida que descubramos la inagotable fuente de inspiración que este hecho en sí representa. A mediados del siglo XIX, la vieja Europa se mostraba inquieta. Los distintos países afrontaban dificultades económicas, políticas y religiosas. Comienzan entonces a gestarse ideas innovadoras para superar inconvenientes, y entre estas surgen algunas extremas: abandonar el país de origen y buscar nuevos desafíos en otras partes del mundo. Comienza a replicarse en distintos estamentos sociales y en diferentes países. Las corrientes migratorias se muestran fuertemente en Alemania, Italia, Irlanda, Gales e Inglaterra. Las motivaciones, a veces muy dispares, confluyen en un objetivo común: buscar nuevos lugares en la Tierra y comenzar a forjar un propio destino. Gales transitaba una etapa difícil para muchos de sus ciudadanos, motivados por el desarrollo de los enclosures, que era un plan de división de tierras, por la transformación religiosa de Inglaterra, que dejaba afuera las creencias religiosas del galés, y para rematar estas dificultades, la inexorable imposición de la lengua inglesa. El país aparece con algunas divisiones ideológicas, como el galés inglés de las tierras bajas, el Englishry, y el galés puro de las tierras altas, Welshry. Comienza así a germinar la idea migratoria. Las opciones que se consideraban eran Australia, Estados Unidos de Norteamérica y la Patagonia. Bajo la iniciativa de Michael Daniel Jones, comienza en 1840 a tomar fuerza el destino Patagonia para el asentamiento de una colonia galesa. Las razones esgrimidas por sus promotores eran fundamentalmente conservar el idioma galés, practicar libremente su religión y fortalecer los lazos familiares y comunitarios con el trabajo de sus propias tierras. La libertad para decidir su futuro tenía una manifiesta supremacía sobre todas las razones esgrimidas. Las tierras escasamente pobladas de la Patagonia mostraban un escenario favorable para instalar la colonia y cumplir con los objetivos que enmarcaban todos los preparativos previos ya señalados. Las crónicas y relatos de viajeros por la Patagonia brindaban esta información a la Asociación Galesa, pero seguramente el informe de la exploración hidrográfica de Robert Fitzroy, 1839, sobre las costas patagónicas, influyó favorablemente a señalar la desembocadura del río Chubut como el lugar adecuado para gestionar el asentamiento galés en Patagonia.
Se formó en Gales la Comisión Inmigratoria Galesa, cuya misión era la de tratar con el gobierno argentino el establecimiento de los colonos. En 1863 arriban a la ciudad de Buenos Aires los galeses Louis Jones y Sir Love Jones Parry para firmar un acuerdo con el ministro del Interior de Argentina, Dr. Guillermo Rawson. Eran estos galeses los emisarios de la comisión conformada en Gales, quienes a su vez serían los encargados de inspeccionar la zona para luego ser transmitida a sus conciudadanos, detallando todas las posibilidades que brindaría este nuevo destino, tanto en supervivencia como en producción, comercio y desarrollo social y comunitario. Las conferencias propagandísticas que se daban en Gales en muchos casos estaban cargadas de gran optimismo, pues indudablemente para que la gesta fuese exitosa se requería de muchos adherentes. Por otra parte, el acuerdo primario con el gobierno argentino permitió, en alguna medida, alentar este entusiasmo. Al año siguiente, 1864, la comisión promotora recibió una comunicación del doctor Guillermo Rawson sobre la disposición del gobierno argentino de apoyar la empresa inmigratoria. La noticia aceleró los tiempos y luego de un intento fallido a zarpar en abril de 1865, logró conformarse un contingente que sí lo hizo desde Liverpool el 25 o 28 de mayo en el velero Mimosa. Estas dos fechas se refieren a su salida del puerto, pero que a poco de zarpar estuvo detenido en alta mar hasta la segunda fecha en la que se inicia definitivamente el viaje. Las largas reuniones, los intensos preparativos, las interminables despedidas estaban llegando a su fin. La decisión estaba tomada y sería ahora el tesón, las fuertes convicciones y la inquebrantable fe en Dios, las armas que utilizarían para sortear con éxito el gran desafío, nada más ni nada menos que cruzar el inmenso océano Atlántico y encontrar en otro hemisferio del planeta, el sur, el nuevo mundo, el nuevo hogar. El sol primaveral de Gales los despidió cuando navegaban el canal de San Jorge. Atrás quedaban los castillos, los campos arados, las minas de carbón, los recuerdos. La primavera comenzaba a transitar sus últimas semanas para dar paso al verano, pero para los 158 galeses que viajaban en el Mimosa no habría este año o tal vez nunca un nuevo verano galés. Los 2 meses de navegación serían suficientes para desembarcar en el frío invierno patagónico. La magnitud de esta empresa debe ser valorada en todos sus aspectos. Si pensamos que aún hoy muchos de nosotros sentimos cierta aprensión cuando cruzamos el Atlántico en avión o barco, cuando solo nos insume horas o pocos días de viaje placentero según el medio empleado, deducimos que los 62 días a bordo de un velero de tan solo 43 metros de proa a popa, a merced del viento y las olas, solo puede ser superado por una fe mayúscula en Dios y un temple sin máculas de hombres, mujeres y niños que arriesgaron todo, principalmente sus vidas, en aras de un futuro mejor. El 28 de julio, el velero Mimosa llega al Golfo Nuevo, en la provincia del Chubut, actual ciudad de Puerto Madryn. 2 jóvenes galeses, Louis Jones y Edwin Roberts, fueron los encargados de los preparativos previos al desembarco. En consecuencia, fueron ellos, acompañados por algunos criollos de Patagones, quienes recibieron a los inmigrantes. Traían animales y semillas dados por el gobierno argentino y un cargamento de provisiones. La corta permanencia del grupo en las costas del Golfo Nuevo se debió fundamentalmente a la escasez de agua dulce. El destino era un lugar cerca de la desembocadura del río Chubut. El traslado lo hicieron por tierra los hombres más fuertes, mientras que mujeres y niños utilizaron una barcaza. Los 70 kilómetros que separan ambos destinos, Madryn y Rawson, fueron tal vez la prueba más dura que debieron afrontar estos viajeros. Falta de caminos y medios de transporte ocasionaron hambre, sed, desorientación y un sinnúmero de dificultades que significaron un costo muy alto para ambos grupos, el marítimo y el terrestre. Llegados al valle, comenzaron a construirse albergues o refugios para las familias. Eran simples chozas o excavaciones en las lomadas. También se improvisaron depósitos para las provisiones.
Todo se sucede con premura, no hay descanso. Simultáneamente, el gobierno nacional hace entrega de las tierras, se iza la bandera argentina y se mensuran las chacras para ser destinadas a los nuevos patagónicos. Los inconvenientes fueron una constante diaria, pero siempre se doblegó con la convicción y el esfuerzo que estos inmigrantes dedicaron a la empresa. Consolidar este asentamiento poblacional en la Patagonia fue un meritorio esfuerzo comunitario con reglas claras y solidarias. Era la gran batalla del hombre, de la familia, de la fe, de la perseverancia, la que hubo que librar ante un medio hostil, engañoso y hasta traicionero. Este espíritu solidario jugó su papel preponderante en la integración del asentamiento galés con los pueblos originarios, verdaderos dueños de las tierras. Se complementaron económicamente de tal forma que ambas comunidades lograron objetivos altamente satisfactorios. Esta convivencia pacífica permitió la participación de los pueblos originarios en el culto y en la escuela de la comunidad galesa. La intermediación a favor de los nativos frente al gobierno nacional por la destrucción y desplazamientos forzosos de los pueblos originarios patagónicos a manos del ejército y del Estado Nacional argentino constituyó una constante preocupación en los galeses. La gran explicación de las buenas relaciones entre ambas etnias debe buscarse en el trato dispensado a los nativos y la diferenciación que recibían estos de otros puntos fronterizos. Por último, cabe preguntarse si no es este modelo de convivencia e integración que desde 1865 cultivaron galeses y los pueblos originarios el mejor ejemplo a seguir por las comunidades de todo el mundo, donde prevalezca el amor, la solidaridad y el respeto al prójimo para lograr pautas de convivencia que desplacen definitivamente la agresión, las armas y los enfrentamientos permanentes, que solo dejan muerte, desolación y rencores. Cabe la reflexión, en nuestro caso, que si bien es un hecho consumado, deberíamos preguntarnos qué razón tan poderosa privó en la decisión de realizar la mal llamada conquista del desierto, cuando contemporáneamente, al sur del Río Negro y específicamente en el Valle del Chubut, otra realidad mostraba y muestra a la humanidad el mejor camino a seguir. Un mundo nuevo y distinto es posible. La comunidad galesa fue consolidándose en este primer asentamiento. Las cosechas fueron mejorando satisfactoriamente, en especial a partir de la innovación para galeses mayoritariamente mineros del sistema de riego. De una producción de consumo se pasó a cosechas con excedentes para la exportación. La comercialización de plumas, cueros, quillangos, etc. aumentaron considerablemente. La producción del valle parecía no tener techo. Esta situación floreciente originó una nueva preocupación, como lo eran las dificultades para comercializar los productos. Nace entonces la Compañía Ferrocarrilera del Chubut y que tenía como objetivo construir una línea férrea entre Trelew y Puerto Madryn. El 28 de julio de 1886 llega a Puerto Madryn el barco Vesta con 465 inmigrantes y materiales para la construcción del ferrocarril. Pese a todos los inconvenientes, los trabajos se realizaron y la obra del ramal ferroviario de 70 kilómetros de recorrido, construido en pleno desierto patagónico, se inauguró el 12 de junio de 1889, contabilizándose alrededor de 1 año y medio de trabajo. Fue el primer ferrocarril construido en el territorio de la actual provincia del Chubut y su finalidad fue llevar los productos del valle inferior del río Chubut a los grandes centros consumidores y al mismo tiempo abastecer con la mercadería necesaria a los pobladores del valle. El éxito y la expansión de la empresa agrícola exigió la extensión de la línea férrea, llegando en 1909 a la ciudad de Gaiman. Al año siguiente, el 19 de enero de 1910, se inauguró un muelle de 400 metros de largo en Puerto Madryn. De esta forma, el asentamiento galés consolidaba su propósito exportador. La extensión del recorrido ferroviario hasta Dolabón se comenzó en 1914 y en el mismo año se concluyó el túnel de Gaiman de 282 metros de longitud.
La necesidad de contar con nuevas tierras productivas llevó a la empresa a ampliar el recorrido hasta Alto Las Plumas. Simultáneamente a estos avances, se crea en el valle inferior del río Chubut una de las primeras cooperativas de nuestro país, la Compañía Mercantil del Chubut, que nucleó todos los comercios del valle, facilitando la compra-venta de la mercadería. Surgió de fletar barcos, comprar y vender trigo y, en general, toda clase de mercadería. En 1885 llega un vapor al actual puerto de Rawson con mercadería que se comercializó entre los habitantes del valle y regresó a Buenos Aires cargado de trigo. Una iniciativa comenzada con mucho éxito que permitió abrir sucursales en Gaiman y en Arroyo Pescado, zona cordillerana, distante a 50 kilómetros de Esquel. Fue, entonces, la Compañía Mercantil del Chubut una expresión acabada del cooperativismo que practicaron los galeses desde sus comienzos, siendo un importante factor de progreso de nuestra Patagonia. El espíritu religioso estaba fuertemente arraigado en el milenario pueblo galés. Esta profunda fe religiosa y su práctica regular continuó durante los meses en alta mar, a bordo del Mimosa y, por supuesto, después del desembarco. Sin dudas, solo esa fe sin condicionantes fue la que sostuvo el asentamiento galés ante las tremendas adversidades de los primeros tiempos. Las primeras reuniones en el velero y luego al aire libre en Patagonia motivaron la urgente construcción de capillas en todo el valle. Fueron y son las capillas verdaderos centros culturales con servicios religiosos y escuelas dominicales donde concurría toda la familia. En las capillas funcionaban las escuelas primarias y eran los lugares destinados a reuniones sociales, políticas y comerciales. En definitiva, allí se trataban todos los asuntos relacionados con la comunidad. Cuando la expansión se tornó una necesidad, ya que a nuevos inmigrantes que llegaban al Chubut se les sumaban los jóvenes de los pioneros, nacidos en la Patagonia Argentina, se pensó en la incorporación de nuevas tierras hacia el oeste, referencias muy precisas que los galeses tenían de los pueblos originarios, fundamentalmente de los tehuelches, por su carácter de nómades, de valles, ríos y montañas con bosques y pasturas de la región cordillerana del Chubut. Esto alentó la idea exploratoria. Fue el gobernador del Chubut, coronel Jorge Luis Fontana, quien permitió, a pedido de los galeses, la organización de una expedición. La misma se conformó bajo el nombre de Rifleros del Chubut y bajo la conducción del mismo Fontana parten hacia el oeste el 12 de septiembre de 1888. La idea de viajar hacia la cordillera fue un desvelo para muchos de los galeses asentados en el valle inferior del río Chubut. El gran desierto que los separaba resultaba, cuando menos, un escollo difícil de superar. Desde el año 1878 se fueron sucediendo intentos de llegar a la cordillera con distintos resultados. Grupos reducidos, buscadores de oro, expediciones mejor planificadas, etc. Fueron aportando conocimientos y aumentando las posibilidades de realizar la travesía con éxito. Si bien los intentos no lograron sus objetivos, algunos muy ambiciosos, como pretender encontrar un paso cordillerano y cruzar a Chile, o trazar una vía férrea que conecte en línea recta ambos océanos, Atlántico y Pacífico, sí aportaron conocimientos prácticos que debieron ser de mucha utilidad para los exploradores futuros. El primer intento de llegar a la cordillera que tuvo éxito total fue la expedición de los Rifleros del Chubut, comandada por el gobernador coronel Jorge Luis Fontana. Para interpretar la permanente esperanza de los galeses de habitar los valles cordilleranos, debe buscarse en la desesperanza y las frustraciones de los primeros tiempos del asentamiento en el valle inferior del río Chubut y, por supuesto, la manera que estos hechos marcaron el espíritu de muchos de ellos. Los galeses designaron a John Murray Thomas como representante ante el gobernador Fontana, cuando meses después lograron organizar la partida y el 14 de octubre los expedicionarios dejan la actual ciudad de Rawson con la mirada fija en el oeste cordillerano. La conformaron 30 hombres jóvenes, buenos jinetes y duchos en el manejo de las armas, cargueros con víveres para 3 meses,
260 caballos, 30 fusiles Remington 100 tiros por hombre, instrumentos científicos y herramientas varias. Los integrantes de la expedición eran en su mayoría galeses, pero también participaban argentinos, alemanes y un norteamericano. La conducción del coronel Fontana, con larga experiencia, sobre todo adquirida en su paso por el Chaco argentino, fue complementada por John Murray Thomas, que si bien no era militar, contaba con una amplia experiencia en expediciones realizadas anteriormente en el territorio, habiendo llegado hasta las primeras estribaciones cordilleranas. La presencia del joven vaqueano John Daniel Evans aportó su vasto conocimiento del desierto, ya que participó y organizó varias excursiones que significaran el soporte práctico que Fontana necesitaba para avanzar y conseguir el éxito de esta exploración. El domingo 22 de noviembre de 1885, la expedición estaba en cercanías de los valles cordilleranos, concretándose finalmente el 25 de noviembre el descubrimiento del Valle Hermoso o Cwm Hefrid para los galeses. Los relatos de John Murray Thomas o de John Daniel Evans, de Fontana o de William Lloyd Jones Kling permiten apreciar en toda su magnitud el impacto superlativo que significó para los rifleros el haber llegado y además comprobado la veracidad de los relatos de los nativos cuando se referían al lugar. El destino tan anhelado y apreciado por todos estaba ante sus ojos. La decisión final del coronel Fontana de llamar al lugar descubierto 16 de octubre se impone sobre muchas sugerencias. La elección se debe, entre otras, al día en que el Senado de la Nación sancionó la Ley de Territorios. Otras designaciones al lugar, como las Montañas del Oeste, Corset e Cúmul o Trono de Nubes, han perdurado en el tiempo y así se las conoce en la actualidad. Distintas patrullas perfectamente organizadas recorrieron en menos de 2 semanas distintos rincones cordilleranos, posibilitando un conocimiento más detallado de toda la región. Por último, el 7 de diciembre de 1885, los expedicionarios abandonan el Valle 16 de octubre, regresando al valle interior del río Chubut. Los registros históricos dejados por estos incansables pioneros nos indican que el regreso tomó rumbo sur, pasando por los valles del Genoa, luego el río Senger, hasta su naciente en el lago Fontana, para luego ir aguas abajo hasta los lagos Múster y Colhue-Huapi. Desde allí y en línea recta hacia el este hasta el Golfo San Jorge, actualmente la ciudad de Comodoro Rivadavia. Finalmente regresan hasta el cauce del río Chico y hasta su desembocadura en el río Chubut y de allí a Rawson. Fontana relata el magnífico recibimiento que tuvo la expedición luego de su viaje de 1000 leguas por el territorio de la actual provincia del Chubut. A partir de los relatos de los expedicionarios, comienzan las gestiones para producir el asentamiento en los valles cordilleranos. Fontana tramita ante el gobierno nacional el otorgamiento de 50 leguas para ser asignadas a los pioneros. El nuevo asentamiento galés en el Valle 16 de octubre se oficializa mediante decreto en febrero de 1888. Un segundo viaje de Fontana permite la mensura de las leguas que serían adjudicadas a los nuevos habitantes de la región cordillerana que poblarán el valle. Finalmente, después de algunos desencuentros en las mediaciones y tras el regreso de esta segunda expedición en noviembre de 1888, los pobladores del valle inferior del río Chubut organizan reuniones designando grupos de hombres para abrir el camino por donde viajarían las familias a su nuevo hogar. Los grandes esfuerzos realizados no solo por estos grupos organizados para facilitar el paso de carros y vagones con familias, sus pertenencias, animales, alimentos, materiales de construcción, etc., sino por las mismas familias que viajaban en busca de su nuevo destino, tuvieron su recompensa con la generosidad de la nueva tierra. La cordillera, con sus variantes climáticas bien marcadas, fue un destino amigable para los galeses que se aventuraron a una travesía de más de 600 kilómetros por la meseta patagónica. La posesión de la tierra, las tareas de labranza, de siembra, de cosecha, la crianza de animales, la construcción simultánea de sus hogares, fueron todas tareas que llevaron adelante padres e hijos y siempre comunitariamente. Todo estaba por hacerse y el tesón, la fe y la perseverancia de estos primeros pobladores ganaron una vez más.
Los galeses del Valle 16 de Octubre mantuvieron sus costumbres sociales y religiosas como lo hacían en el primer asentamiento. El fervor religioso tan ligado con la cultura galesa contribuyó en su organización social, ya que si bien la ocupación de estas nuevas tierras abría muchas posibilidades para sostener su lengua, su religión y sus costumbres, era necesario prepararse para enfrentar nuevos desafíos, sosteniendo reglas mínimas de convivencia. Las reuniones dominicales siguieron practicándose, la educación de sus hijos significó una preocupación permanente. Todo ello fue derivado inexorablemente en la creación de capillas y escuelas, y desde allí se fueron estructurando reglas sencillas que ayudaran a mantener el orden y la buena vecindad. Es de destacar que este segundo asentamiento, alejado considerablemente del que se desarrollaba en el Valle Inferior, los galeses no estaban solos, ya que se observaban, además de la presencia de firmas inglesas, como la Compañía de Tierras del Sur Argentino, el agrupamiento de nativos en reservas indígenas, creadas luego de finalizada la intervención militar contra las comunidades nativas. También se producen asentamientos de ciudadanos chilenos en diversos puntos del oeste cordillerano, y muchos de ellos en ocupaciones de tierras bajo jurisdicción del gobierno argentino. A fines del siglo XIX, la comunidad cordillerana se muestra consolidada, su vida religiosa asegurada, su organización social claramente delineada y su potencial económico en constante crecimiento. La producción ganadera en expansión, la agricultura principalmente por la producción de cereales, con las huertas familiares y los animales de corral en franco crecimiento, aseguran un porvenir venturoso. Para plasmar definitivamente estos logros, se plantean cuestiones a resolver: iniciar gestiones para construcción de caminos hacia Chile, buscar nuevas tecnologías, consolidar los molinos harineros como la principal industria y profundizar los contactos con las autoridades argentinas. Este último aspecto se transforma en la principal preocupación, ya que el Estado argentino no ha otorgado los títulos de propiedad de las tierras que ocupan, y además el conflicto limítrofe con Chile no ha sido resuelto. John Murray Thomas es uno de los notables de la colonia que transmite a su amigo Francisco Perito Moreno esta preocupación de todos los pobladores. Al ser el asentamiento del Valle 16 de Octubre la primera comunidad organizada y sostenida por las autoridades argentinas en los Andes patagónicos, da origen a nuevas presentaciones y reclamos por parte de Chile sobre estos diferendos fronterizos. Chile y Argentina mantienen desde 1843 diferencias limítrofes muy notorias. La interpretación de los tratados de 1881, 1893 y 1896, donde se establecen como límites internacionales las altas cumbres que dividen las aguas, en especial en esta región, tampoco contribuyeron a esclarecerla. Esta situación muestra claramente cómo el Valle 16 de Octubre, desde su origen, quedaría ligado inexorablemente a todos los acontecimientos derivados de aquellas diferencias limítrofes. Fue así como los pobladores galeses, compenetrados profundamente en esta realidad, protagonizaron uno de los acontecimientos históricos más singulares que registra Argentina en la historia de su soberanía territorial, y es el pronunciamiento del 30 de abril de 1902. Las diferencias se concentran en el espacio geográfico entre el Monte Tronador, cerca de Bariloche, y el Lago San Martín en Santa Cruz, justamente donde se localizan los tres valles más importantes de la región. Valle Nuevo, actualmente el Bolsón en Río Negro, el Valle de Cholila y el más grande de los tres, el Valle 16 de Octubre, actualmente Trevelin y Esquel, este último como ensanche. Las diferentes posiciones pueden resumirse en: hacia el este, Chile propone como frontera la tesis de la divisoria de las aguas continentales como límite natural, mientras que Argentina propone por el oeste la línea que corre por los picos más altos de los Andes. La diferencia entre ambos países se traslada en 1896 a la corona británica para que interviniera en el conflicto como árbitro emitiendo un laudo.
Durante 6 años, desde 1896 hasta 1902, tanto Argentina como Chile no solo desplegaron una estrategia mayúscula para sostener ante la Corte arbitral las pretensiones territoriales, sino que ambos países desplegaron una carrera armamentística que los colocó no solo al borde de una crisis financiera, sino, y lo que es aún más grave, a las puertas de un enfrentamiento bélico. Simultáneamente con estos sucesos de tanta tensión, llega el representante del Tribunal Arbitral británico Sir Thomas Holditch. Lo acompañaban varios oficiales de su país con quienes recorrerían la zona litigiosa. También arribaron los representantes de Argentina, Francisco Perito Moreno, y de Chile, Hans Steffen. A partir de la actual ciudad de San Carlos de Bariloche, se inicia una travesía con rumbo sur, registrando a su paso todos los detalles necesarios para evaluar la situación planteada. Es así que se observan los cursos de agua, los lagos, los valles y se consultan pobladores del lugar. La comitiva, que había partido en viaje exploratorio el 10 de abril de 1902, llega al Valle 16 de octubre el 29 de abril. Al día siguiente son recibidos en la Escuela Nacional de Río Corinto, número 18, por una numerosa concurrencia de pobladores del valle, en su gran mayoría galeses, quienes se presentan y entregan un acta firmada por los presentes dando cuenta de las dificultades que deben afrontar como consecuencia de la indefinición fronteriza. Las circunstancias de tener a sus hijos registrados en el Juzgado de Paz argentino y a los mismos asistiendo a escuelas nacionales argentinas, como así también haber llegado a este valle con el acompañamiento y protección de autoridades argentinas, son una fiel expresión que es el gobierno argentino quien los cobijó y estuvo presente en todas las acciones que aquí se realizaron. Haber llegado a la Argentina buscando la paz y deseando seguir ampliando y mejorando sus cultivos, se vuelve imperioso para estos pobladores contar con la seguridad jurídica que obtendrían con los títulos de propiedad de las tierras que ocupaban. La tarea arbitral llega a su fin y el fallo de Eduardo VII traza una línea intermedia entre ambas posiciones, respetándose para nuestra región la divisoria por las altas cumbres. El Valle 16 de octubre atesora en su pequeña escuela cordillerana número 18, con sus paredes de barro y de caña, la voluntad de los galeses de vivir en tierras argentinas. Fue sin dudas un aporte histórico a la resolución pacífica de un conflicto que estuvo a punto de cambiar la historia de los dos países. A partir de este hecho, el asentamiento del Valle 16 de octubre creció en número de familias, nuevos pobladores se sumaron y este crecimiento atrajo a comerciantes y profesionales. Así surge la ocupación del Valle de Esquel como consecuencia del ensanche del Valle 16 de octubre. En 1904 se terminan las mensuras de las tierras y estos espacios son ocupados por nuevas familias, muchos galeses y también por gentes de otras nacionalidades y por los pueblos originarios. Esta fue la síntesis de nuestra historia y que fue posible desarrollar gracias al aporte histórico, cultural y de investigación plasmado en muchos libros, desde los impresos dejados por los primeros inmigrantes galeses hasta las investigaciones científicas y técnicas de numerosos profesionales. También hicieron posible este documental las incontables personas que desinteresadamente y con mucha convicción ofrecieron sus fotografías, relatos, cartas, mapas y vivencias rescatadas del gran cofre de bellas reminiscencias de su pasado. A ellos les pedimos disculpas porque muchas de esas imágenes y relatos no fue posible incluir como era nuestro deseo, pero que sin dudas forman parte de este trabajo. Porque sabemos del potencial que tiene esta gesta galesa en Chubut, nos complace invitarlos a que no solo nos visiten, sino que descubran a través del relato de descendientes directos y de las muestras inequívocas del paso de los galeses a lo largo de estos 150 años, la sorprendente historia de una sociedad que se formó sobre bases muy distintas a las existentes en otros lugares del país. Pero además de esta rica historia cultural, económica y social, encontrará una naturaleza viva en todo su esplendor y lo más importante, al alcance de su mano, porque en la Patagonia y especialmente en Chubut, el cuidado del medio ambiente y su entorno natural constituye una preocupación permanente que todos debemos respetar. Recorre entonces Chubut en la Patagonia argentina disfrutando de sus magníficos paisajes con innumerables ríos, arroyos, cascadas y lagos, con montañas y valles, con cordilleras nevadas y hermosas playas en su costa marítima.
Disfrute de la práctica de distintos deportes y actividades al aire libre en un entorno maravilloso: rafting, esquí, buceo, senderismo, canotaje, montañismo y pesca deportiva. Recorra la huella andina y tendrá vivencias incomparables. El Parque Nacional Los Alerces los espera con sus gigantescos y longevos alerces milenarios, seres vivientes más antiguos del planeta. Su existencia anterior a nuestra actual era cristiana, su aparición en esta tierra simultáneamente con las pirámides de Egipto los sitúan en el umbral del reconocimiento como patrimonio de la humanidad. La riqueza faunística de Península Valdés, con ballenas, orcas, lobos y elefantes marinos, con la increíble isla de los pájaros, la convierten en un asombroso santuario de vida, protegida por un sistema de reservas específicas. Los pingüinos de Punta Tombo, la mayor concentración continental de pingüinos de Magallanes y el Museo Paleontológico completarán una estadía incomparable. El circuito de capillas galesas, enclavadas en la génesis del asentamiento galés en Chubut y en el maravilloso valle inferior del río Chubut, con sus pintorescas y atrayentes ciudades, aumentarán su predisposición a seguir descubriendo Chubut, la región patagónica que merece ser visitada y vivenciada desde el Atlántico hasta el Pacífico. Mijn Harriet in Venus, mijn Harriet in wijn, mijn Harriet in lasag, na blodij de Rijn. Van Harriet in Lanav, Haruana niet kamol reduif ontwedide we vaganus in lodes molan ai krithia mor ritko ai da